Vale, pues si queréis vamos a ir empezando con esta segunda sesión del seminario de presentación de la Asociación Española de Estudios Gramscianos. Después de la sesión que dedicamos hace 2 semanas al libro de Giuseppe Vacca, La vida y pensamiento de Antonio Gramsci, esta sesión va a estar dedicada al libro de Giuliano Guzzone, a quien tengo que agradecerle su presencia hoy aquí, que se titula Gramsci, la crítica de la economía política, que fue publicado por la editorial Biella de Roma en el 2018, y nos acompañarán para discutir, para dialogar en torno a este libro, el profesor José Luis Villacañas, de la Universidad Complutense de Madrid y miembro también de la Asociación Española de Estudios Gramscianos, y el profesor Fabio Frosini, de la Universidad de Urbino y uno de los editores de la nueva edición nacional de las obras de Antonio Gramsci y miembro de la International Gramsci Society Italia, además del propio Giuliano Guzzone, autor de la obra, ¿no? Por mi parte, voy a ser el moderador y llevaré a cabo una pequeña intervención sobre el texto, sobre lo que a mí me parecen algunos elementos significativos de este texto, y trataré de ceñirme a unos pocos aspectos para mantenerme dentro del tiempo que hemos estipulado. Lo primero que creo que sería interesante comentar es por qué utilizar el libro de Giuliano, pese a que es un libro que no está traducido, que ha tenido un recorrido no muy amplio en España, en las lecturas en español, en un seminario de presentación de nuestra asociación, de la Asociación Española de Estudios Gramscianos. Creo que si hemos elegido este libro es porque él condensa toda una serie de aspectos que me parecen muy positivos para esta nueva etapa de lectura de Gramsci, para iniciar un, un nuevo acercamiento a la obra del autor que en cierto sentido se apoye, pero al mismo tiempo rompa con lo que se ha venido haciendo hasta este momento en España con la obra del comunista Sardo, ¿no? En primer lugar, creo que una de las grandes virtudes del texto de Giuliano es que se trata de un trabajo sumamente erudito, capaz de devolvernos un contexto muy apurado el magma de formación del pensamiento de Gramsci, acotándolo a un aspecto específico de su reflexión, que es el aspecto referido a la crítica de la economía política, y que permite, desde esta erudición, hacer comparecer a toda una serie de autores, como pueden ser Bordiga, Einaudi, Croce, Grazia Dei, Ugo Spirito, Lapidius, Pantaleoni o Buharin, entre muchos otros, que conforman el trasfondo real de la reflexión de Gramsci, que son autores que no están inmediatamente en el acervo cultural de la mayoría de lecturas de ningún lector español, o en general de la mayoría de lecturas de nadie. Es decir, en este sentido es un trabajo muy profundo sobre el contexto y sobre los diferentes debates que atraviesan realmente y que constituyen el verdadero marco de debate en el que se forme ese pensamiento, digamos, económico relativo a la economía política en el líder sardo, ¿no? En segundo lugar, creo que el texto de Giuliano trabaja de una forma sumamente precisa sobre el texto de Gramsci, que incorpora todos estos elementos de lo que se ha llamado una lectura diacrónica de la obra de Gramsci, que en cierto sentido marcan el horizonte o marcan la meta hacia la que
un intento de vuelta o un intento de llevar a cabo una nueva lectura sobre las ideas de Gramsci debería seguir, el horizonte al que debería mirar, por así decirlo, y muestra cómo este tipo de lectura es sumamente fructífero, y los efectos que esta evolución que va compareciendo en el texto tiene hasta dar lugar a lo que serían las ideas finales de Gramsci, que como sabemos siguen sin ser un pensamiento acabado, pero sí el resultado de un proceso de, como dice Giuliano en un momento, de deconstrucción de ese paradigma de las ideas fundamentales del paradigma del materialismo histórico que había recibido bueno, eso. En un tercer momento creo que se suma toda una serie de trabajos muy relevantes que se elaboran en torno a una clave hermenéutica muy valiosa y que está dando grandes rendimientos a la hora de acercarse a la figura de Gramsci, como es la de la traducibilidad. Se incorpora en este sentido a una serie de trabajos más o menos recientes de André Tossell, de Giancarlo Schirru, de Derek Buthman o del propio Fabio Frosini, que a partir de una consideración de esta clave hermenéutica de la traducibilidad como un parteaguas, como un parteaguas, son capaces de redimensionar el significado de eso que Gramsci llama la filosofía de la praxis y que hasta no hace tanto en muchos círculos y todavía muy a menudo en círculos de nuestro país, por ejemplo, de España, se toma como una mera clave, como un mero código para referirse al materialismo histórico. Finalmente, creo que es un libro muy importante porque muestra vías de lectura alternativas a las que han sido más o menos hegemónicas en nuestro país, o nos muestra un Gramsci diferente, si queremos decirlo así, a partir de un punto de acercamiento a su obra completamente inexplorado o cuasi inexplorado en la literatura que se ha producido en España al respecto. Como sabemos, esta literatura, por un lado, ha enfatizado, ha cargado las tintas sobre todo sobre un Gramsci culturalista, ya sea en un sentido más o menos positivo, como que hace de Gramsci un predecesor, un heredero un predecesor de los estudios culturales, que hace de Gramsci un teórico de las superestructuras, o que hace de Gramsci un teórico de la sociedad civil, pero ya no la sociedad civil como un elemento estructural vertebrado por relaciones económicas, sino cada vez más como un teórico de la sociedad civil como topos específico de una serie de movimientos sociales, si queremos decirlo así, caracterizados fundamentalmente por una visión de la política que polémicamente podríamos definir como estrictamente corporativa. Por otro lado, habría también este Gramsci culturalista, pero ya en un sentido negativo, que quizás sea la visión que ha prevalecido en los últimos años, es decir, como un autor que intenta ganar una aproximación que nos suministre una autonomía de lo político, pero que en última instancia se queda preso de un cierto economicismo, de un cierto esencialismo, y que en ese sentido obligaría a ir más allá de Gramsci. Quizá la lectura de Laclau, y específicamente la lectura de Laclau como se ha llevado a cabo en el territorio español, sea la que mejor recoge este tipo de aproximación.
más allá de este Gramsci, de este Gramsci culturalista o protoculturalista al que me acabo de referir, hay también otra forma de estudiar a Gramsci, otra forma de ocuparse con él en España, que más o menos viene de los ambientes marxistas o protomarxistas, o de una cierta tradición marxista, que tratan de ubicar a Gramsci en alguna de las dualidades de esos tres elementos del materialismo histórico que vendría a reconstruir. Es decir, ya sea del lado de la teoría o de la práctica en esta oposición, ya sea del lado teórico de las superestructuras frente a teórico de las estructuras, o ya sea del lado teórico de la ideología frente a una teoría de la ciencia que no conseguiría elaborar, ¿no? Las lecturas en este sentido más próximas a la tradición marxista, yo las he dividido en 5. La primera sería aquella que vendría a sostener que no hay algo así como una ciencia, una crítica de la economía política en Gramsci. No es capaz de hacerse cargo de este tipo de problemáticas. Habría también una serie de lecturas más filtradas por la obra de Luis Althusser, que verían en Gramsci una acusadísima filosofía de la historia, o que vendrían a hacer de la hegemonía una instancia totalizante que termina por reducir la sociedad a una totalidad expresiva. Igualmente encontraríamos en estas lecturas una aproximación que ha sido asumida por todas estas teorías de la poshegemonía, que muestran una vinculación o tratan de construir una vinculación muy estrecha entre la teoría de la hegemonía y las formas de la soberanía moderna, por lo cual la única manera de ir más allá de estas formas de la soberanía moderna sería abandonar directamente la obra de Gramsci y abandonar directamente la teoría de la hegemonía. Habría una cuarta versión que sería la que aborda Gramsci desde una vertiente más bien epistemológica. A partir de la contraposición ciencia-ideología, verían a Gramsci como un autor incapaz de hacerse cargo de las problemáticas o de llevar a cabo una teoría de la ciencia más o menos elaborada. Y una quinta versión que tiene que ver con el binomio teoría-práctica, que según la ocasión harían de Gramsci un voluntarista extremo o un teórico de la organización proto-stalinista, teórico del partido, dependiendo de el lugar en el que se ocupe el crítico en cada ocasión. En este sentido, creo que el libro de Giuliano brinda un punto de partida sumamente interesante para mostrar a un Gramsci que en cierto sentido es ajeno a todos estos tópicos, que ofrece elementos, ya sea para la cuestión de la ciencia, ya sea para la cuestión de la relación de la política y la economía, ya sea para la deconstrucción de todos estos tópicos del materialismo histórico, que son sumamente interesantes, que lo muestra de una forma sumamente conseguida, con un trabajo impecable intelectualmente hablando, y que brinda un punto de partida y un ejemplo en muchos sentidos que deberíamos atender a la hora de tratar de iniciar una nueva etapa sobre la figura de Gramsci. Me quedan 5 minutos. No me va a dar tiempo a decirlo todo, simplemente me quisiera apuntar 2 elementos, dado que resulta imposible por la riqueza de matices, la riqueza de problemáticas, la cantidad de problemas que plantea la obra, reconstruirla en su totalidad. Quisiera simplemente limitarme a señalar 2 ejes, a señalar 2 líneas de fuerza que en mi opinión atraviesan toda la obra y que
y que permiten o que sirven de hilo reconductor, de hilo conductor para ordenar toda esa serie de debates, toda esa serie de discusiones históricas que van configurando la evolución del propio Gramsci, ¿no? El primero de estos planteamientos es, obviamente, la cuestión de la relación entre economía y política y cómo ésta se va modulando, va evolucionando a lo largo de todo el pensamiento de Gramsci, especialmente una maniobra que no siempre ha sido clara en algunos autores, que tiene que ver con cómo ser antieconomicistas sin dejar de pensar la economía, lo cual creo que es una de las características o el gran logro, ¿no? O uno de los grandes logros de la figura de Gramsci. Y en segundo lugar, una segunda línea de fuerza que se engrana con esta primera, que es una atención y una elaboración epistemológicamente muy sutil de las relaciones entre lo concreto y lo abstracto en los diferentes momentos de la obra de Gramsci, y en particular la forma o las diferentes formas en las que puede funcionar la abstracción en diferentes apuestas económicas y una atención muy sutil y muy bien elaborada, en mi opinión, acerca de la especificidad de la abstracción determinada como elemento definitorio de la filosofía de la praxis y de la autocomprensión de la filosofía de la praxis. Bien, en este sentido lo que nos plantea Giuliano es un texto en tensión que, por así decirlo, no se rompe hacia ninguna de las antinomias, que he venido más o menos mencionando, es decir, no presenta a Gramsci como un pensador de lo concreto o solo de lo concreto, sino como un pensador de lo concreto en donde la abstracción juega un papel muy específico que vale la pena tener en cuenta y que constituye lo fundamental o que constituye un elemento fundamental de la filosofía de la praxis. En definitiva, tal y como yo he leído el libro, creo que puede considerarse o que replantea muchos de los elementos de eso que se ha llamado el marxismo político o el political marxism, pero que lo hace con una atención a los asuntos epistemológicos y con un intento por resolver o replantear esos asuntos epistemológicos en toda su complejidad, quizá por la influencia, me corregirá Giuliano si me equivoco, de la obra de Bailati, de ese papel de la reconsideración, si queremos decirlo así, de la causa y el efecto en la teoría del pragmatismo lógico turinés. Y en este sentido creo que es una obra que se sitúa, como decía, en la estela del political marxism, pero que puede llegar y debería llegar a ser uno de los clásicos de esta tradición, puesto que resuelve mucho mejor, en mi opinión, que por ejemplo Thompson o Ellen Masins Wood, las problemáticas relativas a los asuntos propiamente filosóficos de su crítica, como sabemos, que fundamentalmente se dirige a Louis Althusser. Resuelve mejor o elabora mejor todo el entramado en el cual la problemática de la estructura y la superestructura se replantean por esta tradición, resuelve, en mi opinión, mejor la forma en la que la teoría y la práctica se articulan con respecto a cómo lo había resuelto esta tradición, y lo mismo para el problema de cuál es el papel de la abstracción en la explicación histórica.
me he comido el tiempo sin llegar a desarrollar estas dos cuestiones, pero bueno, un poco por autodisciplina voy a dejarlo aquí, simplemente señalando las dos, las dos líneas de fuerza que me parecen fundamentales. Y voy a pasar solo a una última cuestión, que es una pregunta directamente para Juliano, que tiene que ver con un elemento que yo he echado en falta, con muchas comillas, ¿no? Pero bueno, que creo que no comparece en tu libro, que es el papel de la filología viviente al interior de la filosofía de la praxis, en el sentido de tú atiendes muy pormenorizadamente al cuaderno 8, al cuaderno 10, eh, y atiendes también a las cuestiones relativas a la lógica, a la matemática en relación a la economía política. Eh, y me sorprende simplemente que esta cuestión de la filología viviente no comparezca en algún momento, especialmente porque mencionas en un momento el parágrafo 61 del cuaderno 8, de ese que habla de pensar históricamente la estructura, y 2 meses más tarde hay otro parágrafo, bueno, no lo tengo apuntado, pero está en el cuaderno 10, en el que se refiere a la necesidad frente a la forma especulativa de pensar la estructura por parte de Croce, de pensarla a partir de los métodos de la filología. Y solo 2 meses más tarde, en el cuaderno 11, en otro parágrafo que nuevamente no he apuntado, pero bueno, lo puedo buscar y luego en la ronda de preguntas te lo comento, se plantea la cuestión de que la filología viviente sería el saber específico para referirse al objeto de estudio de la filosofía de la praxis. Y en este sentido, eh, me pregunto si no sería una herramienta fundamental, habida cuenta de estos tres fragmentos, para operar la traducción entre la estructura económica y un proyecto político de índole socialista. Y simplemente quería preguntarte por esto. Quizá crees que caía fuera del objeto de estudio del libro, bueno, por la razón que sea, pero si te parece interesante decir alguna cosa al respecto. Nada más por mi parte y muchísimas gracias.